¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del Arquiteórico y el día de hoy estamos muy felices, muy emocionados porque además de ser no nada más un colega, déjenme decirles que el invitado es un invitado de honor y ahora sí que con todo lo que amerita el título porque es un expresidente o es director, Expresidente de la barra. expresidente de la barra de arquitectos en la ciudad de Chihuahua. Créanme que para la gente que no esté en la industria de la construcción es un mérito enorme para los que estamos en esta industria. Esa parte es una persona empresaria, es una persona crítica, es una persona sobre todo optimista, padre de familia, un ponente de talla internacional y aparte, tenemos la emoción y una de las intenciones de tener esta plática es que es un aspirante a síndico. Así que yo creo que va a ser uno de los episodios más emocionantes y que nos llena de honor y orgullo presentarles al arquitecto Monarres. Arquitecto, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, muy Arqui, bien. colega, Colega, bienvenido a su espacio, Merky. muchísimas gracias por invitarme. Gracias a quien nos esté viendo, nos esté escuchando. Vamos a platicar un poco de quién es el arquitecto Así Monarres es. y cuál ha sido su trayectoria y qué andamos haciendo últimamente. Así es, Merky, usted es una leyenda para los arquitectos, para la función pública, para muchas personas que lo conocemos, pero siempre la intriga, el morbo, ¿de dónde viene, Merky? ¿Viene cuna de oro? ¿Viene? ¿Cómo fue su vida? Cuéntanos un poquito. Mira, soy originario de Santa Bárbara, Chihuahua. Es el pueblo más antiguo del estado. Ok. Es un pueblo minero, es un pueblo de mucho arraigo. Soy el tercero de 5 hermanos. Somos de una familia de la cultura del esfuerzo, del trabajo, de ser siempre correcto y de andar siempre bien, porque en los pueblos todo mundo te conoce y entonces cuando haces una travesura, hombre, tus papás son los primeros que se enteran, ¿no? Entonces eso es una educación, es una cultura muy bonita, ¿no? Es Claro, una cultura donde todo el mundo convive, pero además es una cultura en donde ves la forma de vida, la forma de hacer ciudad y la forma de ser los pueblos. claro. Desde ahí, desde ese de infancia que tuve, que fue muy agradable, digo, es una de mis infancias, creo que muy bonita, muy sana, siempre fue de personajes distinguidos en el pueblo, como el resto de los que habitábamos ahí, y siempre tratando de ser lo más educados posibles. Claro. Siempre saludamos, siempre somos personas que cuando conocemos a alguien y lo vemos ya fuera del pueblo, aquel es mi paisano y vas y lo Claro. saludas, que hasta eso fue criticable cuando ya estuve aquí en Chihuahua, ¿no? de, Hice mi carrera aquí en la ciudad de Chihuahua. Desde que llegué me encantó. ¿A qué edad se vino, Merky? Yo a los 17 años ya Ok, estaba aquí en órale. la ciudad. Decía yo, y era la broma, que me habían bajado tamborazos de la sierra, pero que en cierta forma era correcto, ¿no? Mis compañeros de la escuela, cuando teníamos que hacer dibujos de catedral, de algo así a mano alzada, de una de las materias, se burlaban y llegábamos a los semáforos de la Independencia, cuando antes había semáforos, ahí no había túnel. Y me decían, nosotros te decimos cuándo corras, ¿eh? Para que no te atropellar. Todo ese tipo de condiciones de vida lo hacen a uno ser muy aventado, ¿eh? Ser muy optimista. Y la verdad es que yo no veo la carrera de arquitectura sin ser optimista, siempre es. Claro. Pero yéndonos poquito más atrás, la carrera de arquitectura, existía nada más una escuela de arquitectura aquí en la ciudad, en el estado, era la Escuela de Arquitectura de Chihuahua y estaba dirigida por 5 o 6 arquitectos muy reconocidos de aquí de la ciudad, pero que además varios de ellos venían de una academia internacional muy importante de la Ciudad de México. Había quienes conocían a los grandes arquitectos del modernismo que venían de Europa o del viejo continente a tomar clases de arte o a impartir clases de arte, como es el caso del arquitecto Aguilera Marín, Luis Aguilera Marín, era uno de mis grandes catedráticos, y fue compañero y colega y trabajó con Mies van der Rohe, que fue uno de los grandes Claro. expositores del modernismo y de las nuevas etapas de la arquitectura. Hago mi familia aquí, termino la carrera aquí en la ciudad y por azares del destino, en una clase de urbanismo,
uno de los grandes arquitectos actuales también, el arquitecto Forzán. Él, me abre una ventanita sobre lo que es el urbanismo y de ahí me ha agarrado a hacer el urbanismo. No veo la arquitectura sin el urbanismo. Termino mi carrera, inmediatamente empiezo a trabajar, a poner mi oficina y a presentar proyectos en algunas instancias de gobierno. Por azares del destino conozco a gente que trabajaba en gobierno, sabe de mí, me pregunta de algunos proyectos y empezamos a hacer proyectos. Muy destacados muchos de ellos. Pero antes te puedo decir que en ese inter conozco a una mujer que es parte de mi vida desde hace 31 años. Una mujer a la cual valoro yo mucho, a la cual quiero, amo con todo mi corazón, que es mi esposa. Hace poco completamos, cumplimos los 27 años de casados Muchas en felicidades, un 12 arquitecto. de abril. Y de esa unión nace también una pequeña mujercita, la cual, pues es mi hija Paulina, y ella le da por estudiar arquitectura también. No sé por qué, Ah, pero ella también tiene la contagió, eso. arquitecto. Sí, se le da bastante bien. Ahorita está en un proceso de terminación, prácticamente le falta un año. Y son mis motores. Hemos hecho un equipo muy agradable. Somos, ¿cómo te podría decir? Tenemos una dinámica de familia en la que somos amigos, papás, mamá, hija. Ahorita ella tiene 24 años, entonces es fascinante poder discutir con ella cosas de adultos, inclusive de condiciones de la arquitectura. Hay veces que necesito yo de algún trabajo y ella misma lo hace en el inter en el que está en las escuelas Claro. o está en las entregas finales, que es bien complicado. Hemos decidido hacer una familia aquí en la ciudad, aquí en el estado, y de aquí no nos vamos a ir. Y nos encanta vivir aquí, además, una forma de vida muy agradable. Sin embargo, creo que hace falta para esta ciudad algunas estrategias y te voy a ir platicando un poco más ya del desarrollo profesional. Me encanta. Arquitecto, hay muchísimos temas por hablar. Sin embargo, me gusta mucho pecar de inocencia, de ignorancia para la gente que no esté nada metida en el medio. ¿Podría contarnos, a grosso modo, para la gente que no, como le cuento, no tenga nada de conocimiento, qué es el urbanismo, a diferencia de la arquitectura? El urbanismo es la forma de hacer ciudad. El urbanismo es los componentes de la ciudad. El urbanismo es cómo nos desarrollamos en la ciudad. El urbanismo es cómo la vivimos la ciudad. El urbanismo lo tenemos a cada paso. Una banqueta, una guarnición, un señalamiento de alto, un semáforo, una jardinera, una rampa, cómo las edificaciones pueden estar a pie de banqueta o separadas. Esos condicionantes es el urbanismo. Si hay transporte, cómo nos movemos, si te mueves en un transporte público, privado, motorizado o no motorizado, si te mueves en el transporte urbano colectivo, si funciona, si tiene la imagen, si tiene aire acondicionado, si no tiene aire acondicionado, si vives a las afueras de la ciudad y trabajas en el centro, si destinas 4 horas de tu tiempo para traslados, si vives en un departamento, si vives junto a un parque, si tienes la clínica enfrente. Ese es el urbanismo. La manera de cómo desarrollamos nosotros nuestra vida es el urbanismo. Puede haber buen urbanismo, puede haber mal urbanismo. Depende de cómo lo perciba cada quien. Claro, Si no te dedicas a esto, es bien fácil que pase desapercibida las condiciones de la ciudad. claro, ¿Por qué? Porque te acostumbras. así O sea, es. te acostumbras a que vives en una zona porque tus papás ahí estaban y están acostumbrados a que para ir a trabajar tienes que tomar un transporte público que no es efectivo, Ujú, que no es eficiente, que no es saludable, que representa un riesgo, pero es la única opción que tienes si no tienes un automóvil. claro, Y luego no te das cuenta tampoco que la ciudad crece sin medida, sin orden, sin control, con diferentes condiciones para crecer y que cada vez te van alejando más de tus áreas de trabajo, de las áreas de salud, donde te tienes que intervenir a veces por una emergencia, de la escuela de los hijos, de la universidad,
Y entonces empiezas a generar una serie de problemáticas como la que de noche es una ciudad dormitorio, una zona, y de día tienes que trasladarte todos los ciudadanos hacia los trabajos y te encuentras que las vialidades que existen no son suficientes. Y al salir del trabajo, otra vez todo el mundo para afuera de la ciudad y te das cuenta de que las vialidades otra vez de regreso no vuelven a funcionar. Y bueno, es bien fácil que a las de 7 a 9 de la mañana te vayas a las vialidades principales, la que tú quieras, cerca de tu vivienda. Y en el sentido de las zonas habitacionales al trabajo están congestionadas todas. Pero si tú vas en el sentido opuesto, la vialidad va sola. Igual cuando ya salen del trabajo, ¿eh? Ahora se intercambia. Del sentido contrario, ahora va congestionadísimo, todo el mundo peleándose, todo el mundo con riesgos de choque, con riesgos de vidas. Y pareciera que a nadie le interesa eso. Claro. Como que existe una pequeña intención de tratar de resolver y siempre piensan, no, es que el transporte no se le ha dado atención, no se le... pero es integral. Si tú no tuvieras esta dispersión de la ciudad y pudieras ordenarlo en la medida en la que crece la población y no en la medida de la oferta que te dan de comercio y de vivienda, sería una ciudad diferente. Igual, si no tuviéramos el equipamiento de salud, por ejemplo, eh, de condicionante suficiente, pero de traslado, no de cercanía, entonces la ciudad sería diferente. ¿A qué me refiero? Lo ideal es que tuvieras una clínica de primer contacto a no más de 500 metros de donde tú vives. ¿Por qué? Porque el riesgo para un embarazo, por ejemplo, no requieres de un traslado de 40 minutos en un vehículo o de 2 horas en un camión. Ese es el urbanismo. El Claro. urbanismo es que tú tengas la capacidad de desarrollarte en una ciudad en la que si decides ir a pie a un cine lo puedas hacer, si decides ir a pie a un parque lo puedas hacer, si decides ir en traslado a un hospital hay un rango de distancia, hay unas normas para ese tipo de cosas. Esas normas no se cumplen en la ciudad, se cumplen en lo general. Y si mides la superficie de la mancha urbana con la población, te dice esa población requiere de tal tipo de camas, de tal tipo de recreación, de tal tipo de deporte, de tal tipo de educación, pero sin embargo no están a la distancia que deberían de estar, Claro. ni siquiera en el sector donde tú vives, lo educativo. Si tuviéramos el equipamiento educativo por zonas, entonces no tendrías que andar buscando o llevando a tus hijos de donde tú vives a 8 kilómetros para dejarlo en la escuela y lo salir corriendo para llegar a tu trabajo Claro. y luego regresar otra vez cuando pudiera ser de manera local. Claro. Ese es el urbanismo, esa es la forma que a final de cuentas repercute en la calidad de quienes lo habitan. Ujú. Entonces, si tu satisfacción está cubierta, en la medida en la que no requieres un automóvil para moverte, para satisfacer tus necesidades, un automóvil particular, ese tiene un índice de calidad de vida. Si tú tienes además el transporte público adecuado para que te muevas sin necesidad de un automóvil particular, ese tiene otro índice de calidad de vida. Si tú cumples con una cantidad de áreas verdes por habitante en tu entorno, ese es otro de los índices. Si tú tienes tu seguridad, si tú tienes tus inversiones adecuadas, si tú tienes tu iluminación adecuada, todo eso, al final de cuentas, te pone en un índice de calidad de vida, que ahorita no lo tenemos. ¿Hay solución ante esta problemática, arquitecto? Sí, claro, Sí. en obra, en construcción, en diseño, en la profesión del urbanismo, de la arquitectura, de la construcción, siempre hay soluciones. Nada más que hay soluciones costosas, hay soluciones adecuadas en costo y hay soluciones, por así decirlo, mediocres o que no resuelven al 100%. ¿Qué es lo ideal? Que desde el principio, como nos enseñan los arquitectos, desarrollar un proyecto desde cero para que esa planeación sea la adecuada y esté resuelto en su gran mayoría. Claro. Pero siempre hay puntos que resolver. Entonces te voy a poner un ejemplo y como experiencia particular. Ujú. De 2013 a 2016 fui director de desarrollo urbano de aquí del municipio. Y
había un congestionamiento enorme aquí en la cantera, en donde se conecta con la de Sayuyoa y que baja a la Trasviñerretes. En ese semáforo se hacían las filas hasta meterse hasta el túnel de la cantera, llegar casi hasta Ramírez Calderón. Y estaba obligado, en teoría, desarrollar otro paso suprimido que costaba cerca de 80 millones de pesos. Hicimos una solución a nivel, sin estas grandes infraestructuras, cancelando una fase del semáforo de aquí de Desayua y de Trasviñerretes, y con 70,000 pesos logramos el desfogue en lugar de 80 millones. Wow. Esa solución nace de un estudio, de un análisis, de una condición real, profesional de resolver, sin pensar primero en la inversión, cómo hacerlo de la manera más eficiente y gastando menos recursos de los ciudadanos, porque a los ciudadanos les cuesta, no puedo decirlo de otra manera, pero un ojo de la cara, completar impuestos y que los entreguen a las autoridades para que Claro, estas autoridades a veces dispongan de ellas con gastos innecesarios, para no llamarlo de otra manera también. claro, Esa es una de las soluciones. La otra, te podría decir que fue también así bien contundente. Hay una zona que se llama Punta Oriente, aquí en la ciudad, digo, poca gente la conoce, a menos que vivas por ese sector. Hay una zona industrial, está pegada a lo que es el aeropuerto, la zona del aeropuerto. Había una cantidad de desarrollos habitacionales que los promotores tenían eh, compromisos incumplidos al momento de sus autorizaciones de los fraccionamientos. Dentro de ellas, una era el encauzamiento definitivo con la sección que pedía la Conagua para evitar inundaciones en aquella zona, en el arroyo Los Nogales Sur se llama. ya, Ese es uno de los ríos o arroyos más acaudalados de la ciudad, incluyendo el Chubíscar y Sacramento. Entre esos tres lleva una cantidad de agua impresionante, ¿no? Pero acá no estaban cubiertas esas condicionantes. Analizamos, cuando yo estuve en la Dirección de Desarrollo Urbano, y obligamos a los desarrolladores de aquella zona a cumplir con estos compromisos, a hacer el cauce, pero no nada más a ellos, a una institución de gobierno, que en aquella época era el Instituto de Vivienda del Estado, que tenía un compromiso de un puente sobre la avenida Ecos y no lo había desarrollado. Ese puente años atrás, en una administración anterior, y esa zona, por condiciones de lluvia, ocasionó que se inundaran unos fraccionamientos que se llaman La Galera, que tiene varias etapas. Entonces, esta obligación de cumplir que se le exigió de parte de un servidor siendo director de desarrollo humano, evitó que siguieran las inundaciones. Se hicieron el puente, ya no se volvió a inundar la zona y pudimos ayudarle con las obligaciones que tenían los fraccionadores y gobierno del Estado en aquella época a que cumplieran con condicionantes en lugar de que hicieran inversiones en otro lugar. O ya, sea, sí es bien sencillo poder eh, ayudar a que la ciudadanía tenga mejoras, a veces con cero inversión. Al municipio no le costó ninguna inversión hacer eso, únicamente exigir el cumplimiento de algunas cosas. No decir otro punto, por ejemplo, en aquella época era necesaria la construcción de una nueva celda del relleno sanitario, que era la etapa final para poder iniciar el cierre definitivo de esos rellenos. Y también hicimos los expedientes, esos expedientes se hicieron y no tuvimos la problemática que se tiene ahora con el relleno sanitario, ¿no? Que ahorita está excedido, que ahorita tiene incendios constantemente, que es un foco de infección, y pobre la gente que vive ahí, claro. ¿verdad? O sea, es bien sencillo plantear soluciones para resolver en la ciudad. Otro de las etapas que me tocó a mí también estar trabajando en aquella época fue una zona que se llama Valle Escondido, en la que había pocas alternativas de acceso y de salidas en la estructura vial. También obligamos a los promotores inmobiliarios de aquella zona en generar una estrategia de cómo solucionar vialmente la zona y se hicieron compromisos por escrito de parte de los propios promotores inmobiliarios
para contemplar ese tipo de obras en tiempo y forma. Digo, ahí debe estar eso todavía, ¿verdad? Claro, Hasta ahorita creo que no se ha solucionado, pero también ahí debe estar esas estrategias ya planteadas. Pues digo, es fácil hacerlo, hay que tener voluntad para solucionarlo y siempre en condiciones de sustentabilidad y medio ambiente. claro. Arquitecto, me llena de dudas buenas, mucho interés. ¿Cómo es que una persona que llegó y hasta se la regaban, que ándale, olivo, cuando corrió en el semáforo, cómo se convierte a ser el director de desarrollo urbano? ¿Qué pasa en ese inter? ¿Cómo llegó a esas ligas, arquitecto? Como te digo, siempre he sido optimista. Para ser arquitecto hay que ser bien optimista, ¿no? No puede serlo de otra manera. Nunca he tenido un plan para llegar a posiciones, este, ¿cómo te quisiera decir? No ha sido un plan para mí. He desarrollado mi creatividad, he desarrollado mi forma de ser un profesionista que me ha llevado a que gente me contacte para participar en proyectos de gran trascendencia. Y esos proyectos de gran trascendencia, pues me han llevado a este tipo de cosas. Es un desarrollo profesional, todo el mundo lo hace. O sea, yo conozco y creo que todos tenemos familiares que con ejemplos muy similares. Cuando tú naces en como el 99.99% de la población del estado, en condiciones en las que tus papás te demuestran un esfuerzo por salir adelante, donde generan un ejemplo de vida, tú lo sigues. Y en mi caso, al igual que gran parte de la ciudad, porque te puedo decir, hay ejemplos de gente que no tenía ni para el camión, entró al TEC de Chihuahua, es uno de los ingenieros y ahorita trabajan en la NASA, ahorita trabajan en desarrollando, hace poco leí en un artículo, gente de la tecnología de Tesla, hay gente de Chihuahua trabajando ahí. Es ahorita en teoría lo más avanzado. Entonces únicamente es una educación. Los chihuahuenses tenemos esa educación de ser fuertes, leales, aventados. No nos quedamos en el primer intento, digo, siempre vamos un paso adelante. Y eso te lleva a algunas condiciones. Esas condiciones, como las que dices, que cómo llegué ahí, pues ha sido por ideas. O sea, yo ando en la calle prácticamente todos los días circulando por la obra y donde paso se me ocurre algo, lo anoto, hago un bosquejo y se lo mando a alguien que lo puede hacer. Si tiene que ver con lo de la ciudad, si no, se me ocurre a mí, se lo planteó un inversionista y el inversionista me dice, bueno, le vamos a entrarle. A veces llegamos a concluir un buen proyecto, a veces no. A veces se queda en el tintero, como decimos, pero la gran mayoría de las veces lo logramos. Siempre hay que ser muy paciente. Eh, Me tocó, por azares del destino, conocer a una persona que tenía una influencia importante aquí en la ciudad, al cual le ayudé en diseño y remodelación y promoción de una tienda de pinturas de marca americana. Esta persona me puso en contacto con quienes estaban haciendo una campaña para un alcalde municipal y algunos de los proyectos que se mencionaron ahí como anteproyectos se hicieron, el Palomar, una serie de cosas, sin saber yo que estaba participando en una campaña política, únicamente con el afán de hacer y de mostrar qué se podía hacer por la ciudad. Claro. Eso me llevó a que algunos otros que posteriormente entraron preguntaban por el Arqui Monares Bota, que es como todo el mundo como me conoce, y empiezan a decir, oye, pregúntale al Arqui. O hay inversionistas que no pueden desarrollar una inversión y van y me buscan y, oye, pues dicen que tú me puedes ayudar a sacarme del atolladero aquí. Y vamos y lo hacemos. O sea, me toca trabajar. Me gusta más lo empresarial, me encanta lo que hago por las administraciones públicas como asesor. ¿Por qué? Porque lo veo materializado. Una idea que pudiera ser la más olvidada, ¿cómo te pudiera decir? La más, o de mínima importancia. Te voy a poner también ese otro ejemplo. En una ocasión imprimí unas imágenes satelitales
y decidí hacer un trazo sobre la avenida La Cantera, cuando era el Arroyo de los Perros. No creo que les haya tocado a ustedes, ¿verdad? A mí Pero la verdad no. así se llamaba el Arroyo de los Perros y era un área que abarcaba del Ortiz Mena a la calle Río de Janeiro, hasta la Washington más o menos. Pero era imposible entrar ahí, nomás había un solo acceso, bajabas. ¿En qué año fue usted director, perdón, Yo fui en Santi? el 2013-2016. Ok. Y todo esto que te estoy diciendo, pues es de 90 a la fecha, ¿no? Ajá. Y en unas imágenes satelitales o a fotos aéreas le llamábamos, hice el trazo de lo que era la cantera con marcador, y lo dejé ahí, el trazo de la avenida Los Nogales, de las dos, se quedó ahí en unos archivos y posteriormente cuando llegó una administración pública al municipio, los vieron, lo retomaron y decidieron hacer proyecto ejecutivo de eso. Hicieron las dos vialidades. Ah, caray. Me toca tener, siempre he sido una persona visionaria para el urbanismo, en el urbanismo y como en la arquitectura. Lo que tú haces ahorita, verdaderamente sabes si funciona o tuvo un éxito hasta muchos años después. No lo puedes desarrollar. Tú puedes diseñar una casa, la mejor casa que tú creas, que tu mejor diseño, y puede ser que quien la habita encuentre un detallito que diga, me gustó y para ti te encanta. Te voy a poner un ejemplo, el mejor ejemplo es Frank Lloyd Wright. Él es el padre del modernismo y su casa de la A la Cascada cascada. es un ejemplo a nivel internacional de hacer arquitectura. El dueño nunca la habitó ¿Nunca la habitó? porque estaba harto del ruido de la cascada. Ya me dijo. Entonces, ese fue uno de los ejemplos, ese es uno de los mejores ejemplos de lo que te puedo decir, de cómo es trascendente que lo que hagas tiene o no una repercusión inmediata o una repercusión a futuro. Y fue un caso bien reconocido y todavía ahora los estudiantes de arquitectura lo primero que te pueden hacer es dibujar la casa de la cascada Casa de la y cascada. te lo ponen como ejemplo. Es una de las bellas artes, creo yo. Claro. Pero vivirlo a lo mejor tenía una condición que el propietario no le gustaba. Ese tipo de cosas siempre hay que tomarlas en cuenta. Te puedo decir que hay una condición de que quien hace la ciudad, que somos todos, de una o de otra manera, en lo particular tratamos de hacerlo mejor, pero siempre hay una normatividad y si esa normatividad no la seguimos, pudiéramos caer en condiciones no adecuadas. Y si la seguimos, también podemos caer en condiciones que no pueden ser. Te voy a decir algo, hace 15 años, 20 años, se decidió por generar una ciudad al estilo de Estados Unidos, una ciudad suburbio. Y todas las planeaciones existentes, el plan director urbano, El plan de así, el desarrollo. plan de desarrollo, los reglamentos de construcciones, dijeron, nos vamos a ir por ese camino. El reflejo automático de eso fue la creación de freeways, las ciudades Sí. extensas, El peatón queda. el peatón no existe, Exacto. entonces tenemos como 20 o 30 años haciendo ciudades para los automóviles y no para los ciudadanos. Poco a poco hemos hecho y me ha tocado a mí plantear estrategias que sean más encaminadas a los ciudadanos, a quienes habitamos la ciudad. Y para eso, en cada proyecto que hago yo de espacio público, de asesorías en cualquier municipio que me lo piden, para eso contrato sociólogos y antropólogos para preguntarle a la gente qué quiere. No diseño lo que yo quiero, no diseño lo que yo pienso. Entonces yo le pregunto a la gente a quien circula por la oye, ¿qué te gustaría? No, me encantaría una sombrita aquí, el paradero aquí, la rampa así, las texturas de este color, que la fachada fuera esta, y sobre eso hago los proyectos. No puede llegar uno a dormir al velador, ¿verdad, arquitecto? No, ni a decirle al chofer del camión cómo manejarlo. Exacto. Hay una anécdota, no sé si usted me la puede aterrizar. Recuerdo, no sé si era por ahí Van der Rohe, no recuerdo, que comentaba que él en las restricciones frontales, en sus edificaciones, dejaba puro paisajismo, sin acceso, sin circulación, y le decían, bueno, y solita la gente nos va a decir por dónde se va a atravesar. O sea, Eh, porque tú le puedes meter a lo mejor ahí lo que tú quieras, sí, pero la gente se va a cruzar por donde quiera y donde le sea más cómodo, y ahí nos va a marcar dónde tenemos que hacer el acceso.
y que es la más sencillo de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la gente sabe cómo vive, no, nosotros no lo vamos a decir cómo vivir. Y esa es una de las grandes aberraciones actuales en el plan director y es una de las grandes aberraciones en el reglamento de construcción. Lo primero que te dicen es, si quieres desarrollar una zona habitacional desde cero, tus dimensiones mínimas de lote es tanto de frente y tanto de fondo. Entonces, en automático, quien se dedica a urbanizar, pues lo primero lo toma como receta. Y entonces ya pones 6 metros de frente, 17 de fondo, o 7 de frente, 15 de fondo, cuando pudiera esa geometría ser completamente diferente Claro, y cumplir con una superficie mínima. claro. ¿Qué te permite eso? Tener una mejor capacidad de diseño al interior para que en un clima tan extremoso como el de nosotros, pues tengas asoleamientos en las zonas más adecuadas Claro. y tengas las sombras en las zonas nortes para evitar en el frío que no te pegue una recámara en el norte, el baño en el puro norte y que tengas la orientación más adecuada. ¿Qué te garantiza que sigas estrictamente el reglamento? Que la mitad de los lotes que uses estén castigados con la orientación. Y esa mitad de lotes genera más energía, gastas más luz, gastas más gas y va en demérito de la economía de quien la habita y va en demérito de la calidad de vida de quien lo vive. O sea, si te fijas, todas estas cosas que pudieran parecer insignificantes, el urbanismo va dirigido a la calidad de vida. E incluso cosas que damos por sentadas, ¿no, arquitecto? Que a lo mejor el lote es cuadrado, es rectangular, como ¿Es lo dice. rectangular? ¿Y por qué? Si la topografía a lo mejor puede responder mejor a otro tipo de geometría, ¿no? En el lote, como lo dice. Fíjese que yo como un arquitecto que pues solamente usted me da 10 vueltas, sí lo pensaba. Decía, a veces cuando uno está viendo el reglamento, el COS, el CUS, todas estas lineamientos, sí piensa uno, bueno, y el diseño bioclimático no, ¿No está tomado en cuenta? ¿cómo lo adecua uno? O sea, realmente no puede uno muchas veces ver la orientación solar, los vientos dominantes, porque el lote está así y no hay mucho que Sí, así hacer. te lo pusieron y es la oferta. Ajá. Y luego le meten un precio a esa oferta que a veces no coincide con el valor que te están dando, ¿no? Pero eso, bueno, entras Otros a la temas. oferta y demanda, ¿no? Sí. Ya ese es otro tipo de condición. Yo te voy a decir aberraciones que existen actualmente, ¿no? Por ejemplo, San Felipe, San Felipe Viejo. San Felipe Viejo, la característica es que los habitantes originales quedan pocos, es gente adulta, con propiedades grandes, con construcciones de a veces de 600 metros cuadrados y habitan una recámara, una cocina y un baño. Y para calentarla, para enfriarla es terrible, ¿no? Y a veces son gente que se vale por sí misma. ¿Por qué? Porque los hijos migraron, porque los hijos viven en otra parte, los hijos no pudieron apoyarles, alguna cosa, ¿no? Ellos no tienen la posibilidad actual de desarrollar su vivienda para poner departamentos porque tienen restricciones enormes. Y esas restricciones enormes te llevan a que está en vialidad primaria o no. Ujú. Bueno, si está en vialidad primaria, ahora sí puedes desarrollar ahí hasta 4 pisos, 5 pisos. Cuando las vialidades primarias por las que pasan en San Felipe ya están saturadas. Y vuelves a saturar con más vivienda, con más usos, las puras vialidades primarias. Cuando pudieras concentrar este tipo de desarrollos hacia el interior de las cuadras, en donde las vialidades tienen una capacidad suficiente para meterle 4 pisos, 3 pisos, ¿no? O sea, existe una buena intención de la decisión en la propuesta y en la estrategia, pero les falta tomar en cuenta otras cosas. Imagínate las torres que existen ahorita en la Perdiña y Rete. Todas salen a una calle, una vialidad principal, que en horas pico para entrar y salir va a ser imposible cuando pudieras de esa vialidad primaria separarte a una secundaria, a una colectora, y de la colectora poder distribuirte de mejor manera, ¿no? Porque transporte público imposible, no No, no, existe, no existe. ni va a haber en una gran cantidad de tiempo, ¿eh? ¿Por qué? Porque siempre son guerras políticas, guerras de conveniencias hacia lo político y no hacia la ciudadanía. Claro. Entonces, eso, creo que ya no debe de hacer. Ya no debería de hacerse. Los políticos están obsoletos. La política es, yo creo que de lo peor, o al menos ahorita esa es la imagen que se tiene.
Y creo que los ciudadanos debemos de ya de participar, agarrar nosotros el camión. Dice que yo creo que muchos arquitectos, incluyéndome, estamos deseosos de que haya más participación de arquitectos que tengan esta sensibilidad de ser ciudadano y no tanto el interés, el compadrazgo. ¿Cómo se puede involucrar más el arquitecto en el tema de la función pública? Mira, es, a mí se me ha facilitado porque soy bien terco, o sea, porque yo en esta posición de ser crítico, siempre estoy como cuchillito de palo. Y cuando veo algo que puede ser bueno, busco con quién acercarme a que sea quien tome las decisiones para decir, mira, aquí está esto, hazlo, va a solucionar una gran parte de la problemática existente en todas las condiciones, ¿verdad? Y en todas las condiciones me refiero a cómo se mueve, a cómo se ve, a qué imagen tiene, a si se usa o no se usa. Ahorita te puedo decir, yo fui y me presenté en lo personal a decir, quiero participar. Es ya necesario que, al igual que un servidor, ciudadanos, veamos por los ciudadanos. Claro. Ya tenemos el ejemplo de que los políticos no ven por los ciudadanos, ven por los políticos. No ven por nosotros, no es cierto. Tienen muchos años diciéndonos y prometiéndonos cómo hacer las cosas. Y a mí me ha tocado participar en lo técnico, en lo profesional, con algunos que sí toman las decisiones, que sí ha habido gente que tiene cierta condición, pero son pocos los arquitectos que participamos. Conozco al arquitecto Carlos Carrera Robles, él decidió ser, inclusive, posicionarse para ser un futuro candidato a alcalde municipal, no, no lo pudo hacer, pero pudo haber sido una gran oportunidad para la ciudad en el que alguien que se dedica en su profesión a hacer ciudad, tuviera esa oportunidad de haberlo sido. De ahí en más, a la fecha, y te puedo decir, es pura gente que ha participado en un partido político desde joven y luego se sienten súper orgullosos de tener una carrera política en ese sentido, lo cual creo que es muy válido para ellos, pero ¿qué han hecho? Nada. Si nos ponemos a ver, pueden hacer esfuerzos, pueden hacer una serie de trabajos con cierta valía, que tampoco es de meritar 100% esa profesión, pero ahorita, en estas condiciones actuales, creo que nos toca a los ciudadanos hacer las cosas. Sí, estoy convencido de que las podemos hacer. Las profesiones que existen en la ciudad de financieros, de economistas, de empresarios, de diseñadores, de constructores, ingenieros, creo que debemos de participar más. No dejarle todo a los políticos, que ellos hagan la política, nosotros hacer lo que nos toque hacer por la ciudadanía. Sí hay ejemplos en otras partes del planeta donde lo hacen así. Te puedo decir que hay ejemplos en los que los ciudadanos son los políticos de manera temporal, les pagan por ir a trabajar una hora y de ahí se van a sus casas a trabajar en otro. No les pagan por ser el concejal, no les pagan por ser el diputado, como un salario mensual, ¿no? Tuviste 4 sesiones de tantas horas, eso vale tanto, toma, eso te cuesta. Pero vas como ciudadano. Claro, Entonces, ese tipo de cosas creo que son grandes ejemplos. totalmente. Estamos muy lejos de que eso suceda. ¿Por qué? Porque los mismos partidos políticos son los que ponen las reglas para el juego político. Y entonces es donde nosotros los ciudadanos nos estamos metiendo ahí. ¿Cuáles son las reglas esas? Ahí voy para allá. Soy un ciudadano y quiero participar. Se puede, batallas, pero ahí andas. O sea, hay que ser terco. Claro. Tito, hay muchas candidaturas y creo que esta es una de las más atípicas, por así decirlo. Muy poco se llega a hablar a veces de los síndicos. ¿Nos puede platicar cuál es la función de un síndico? Los síndicos, nada más en el país, hasta donde yo sé, en el estado de Chihuahua, la figura de la sindicatura existe separada, la figura de la alcaldía, van por separado. La alcaldía tiene una planilla que lo acompaña, que son los regidores, y la sindicatura va independiente. En el resto del país, donde hay la figura de la sindicatura, va
en la planilla del alcalde, pero esto significa que sean del mismo partido. Sí, se echan la mano ahí. Ajá. La importancia de la sindicatura es que es la que evalúa, informa, recibe, revisa, por no decir audita, Ujú. que pudiera ser un término muy correcto, la inversión que llega al municipio vía impuestos, vía aportaciones de diferentes maneras, ¿no? De los ciudadanos, de las aportaciones estatales, las aportaciones federales y todos los recursos que recibe vía impuestos. Revisa cómo se reciben, revisa cómo se gastan, tiene control también del patrimonio municipal, porque el patrimonio municipal pues, tiene edificios, tiene infraestructura, tiene una serie de cosas, Sí, y también los recursos humanos. Participa en lo que son adquisiciones, por ejemplo, si necesita una flotilla de patrullas, de vehículos para algunas direcciones, participa, revisa, audita y checa que todo lo que se invirtió, recibió, vendió, compró, trató, maltrató a un trabajador. La figura de la sindicatura es lo que revisa. Pero también participa en muchas de las comisiones para poder revisar eso. Participa en la Comisión de Desarrollo Urbano, donde ve cómo se desarrolla la ciudad, cómo se planea, cómo se administra, cómo se hacen los fraccionamientos. Participa en la de Hacienda, de cómo están ingresando los recursos a través del impuesto predial, del pago de infracciones, de permisos, de todos los impuestos municipales, de cómo se contrata el personal, de, por ejemplo, hay una propuesta de adquisición de muebles para las oficinas, de material de oficina, de material de cómputo, entonces participa en estas mesas de adquisiciones, donde se presentan licitaciones, donde se presenta no nada más de eso, sino la obra pública, claro. se va a construir un puente, hay una licitación para la construcción del puente, entonces participa en estas comisiones, revisa cómo va haciendo el gasto y debe de hacer una cantidad de auditorías al respecto de cómo se aplicaron los recursos. ¿Para qué? Para que el ciudadano tenga certeza de que sus impuestos estuvieron bien Bien aplicados, ¿no? aplicados. Y además, no nada más bien aplicados, sino de la manera correcta y de la manera transparente. Claro. Entonces, es una figura importantísima para el municipio, que además pudiera aportar. Ujú. No nada más hacer su chamba, sino también aportar en algunas otras cosas, ¿no? Claro. Entonces es una figura que para mí es de las trascendentales. Digo, conozco perfectamente cómo se maneja este tipo de posiciones. Mm. Arquitecto, ¿por qué le llama la atención el tema de la sindicatura dentro del abanico de posibilidades? Mira, es difícil que te pudiera contestar ahorita porque pudiera caer en condiciones de campaña. Ah, claro, estamos al O sea, limitados, tienes razón. estamos todavía Claro. al 25, pero te puedo decir por qué quiero participar Ujú. en alguna, ¿cómo te pudiera decir? En una condición de elección popular. No, mi interés no es buscar un puesto. Mi interés es ser un ciudadano que esté participando en cosas tan importantes para la ciudadanía. ¿Y por qué estoy participando en esto? Lo comentaba hace rato. La manera de hacer política en la ciudad, en el estado y en el país, mi percepción personal es que está obsoleta. Lo veo como cuando llegas a un lugar, tienes mucha hambre y hay un caldo de verduras y el caldo de verduras está amargo, mal hecho, sin sabor, malo a veces, ¿no? Y entonces volteas a ver la olla donde está el caldo y ves todas las verduras de todos colores y luego nada más lo revuelven, pero siguen siendo los mismos. Y, y las respuestas que hemos obtenido de esos mismos pues siguen siendo amargas, siguen siendo insaboras, siguen siendo mal hechas, siguen siendo sin gusto, sin amor. O sea, a mí me encanta comer con un sabor que dices tú, lo hicieron con cariño, lo hicieron que saben que es nutritivo. Esa es una reflexión que tengo yo de la política.
Pero también al ser crítico, también tomo la postura de decir, ¿y por qué no critiques? A ver, entrale al toro por los cuernos. Y entonces, en una reflexión de esas dije, sí, a ver, voy a entrarle a ver qué pasa como ciudadano. A mí no me interesa ser político, ni me interesa un puesto político. Claro, A mí me interesa hacer algo en la que pueda poner un granito de arena. ¿En qué? Ya veremos más adelante. claro. Ahorita no lo podemos decir. Sí. Arquitecto, ahorita nos dio una breve introducción, pero ¿qué percepción tiene ahorita del panorama en México, en Chihuahua, de los partidos políticos? Está muy marcado ahorita, por ejemplo, el tema de Morena y su bandera de las pensiones, de las becas, pues la estructura del PAN, actualmente en el Estado puede ser que el PAN es muy fuerte. ¿Cómo ve también las posibilidades para Movimiento Ciudadano? Mira, veo una política muy intestinal de dos frentes, en la que están compitiendo para mantenerse en el poder. Esa es una competencia así intestinal, donde unos generan una política de hace 5 años muy señalada en condiciones de socialismo, asistencialista, eh, catastrófica, y del otro lado, en una donde se atiende un grupo nada más, donde están señalados por ser elitistas, una serie de adjetivos que no coinciden mucho con la ciudadanía, el común denominador de la ciudadanía. Y del otro lado están siempre dándonos el mensaje equivocado. Casi el infierno y el cielo. Ujú. ¿Cuál de los dos tendrá razón? En lo personal, no le creo a ninguno de los dos. Creo que hay cosas buenas en uno, cosas buenas en otro, pero políticamente no desarrollan lo bueno ninguno de ellos al 100%. ¿Por qué? Porque tienen estrategias de golpeteado de estar dando. Sin embargo, Movimiento Ciudadano sí creo que es lo nuevo. Y soy el ejemplo de eso. Yo fui, pregunté, ¿puedo participar? No tengo una carrera política con ellos, no tengo, ni siquiera conocía dónde estaba el partido. Y vieron mi perfil y me dijeron, adelante, ¿quieres entrarle en serio? Sí, es ciudadano. Para mí sí es cierto lo que están diciendo ellos. Para mí sí es lo nuevo. Y soy el vivo ejemplo de eso. Y voy a ser una persona que va a honrar esa oportunidad o tratar de honrar esa oportunidad de la mejor manera. Creo que hay tres opciones aquí en Chihuahua y en el país también, no nada más aquí en Chihuahua. Y en este proyecto de Movimiento Ciudadano estamos por el amor a nuestro territorio, por el amor a donde nos desarrollamos, por el amor a donde vivimos con nuestra familia. O sea, yo soy un padre de familia, estoy bien preocupado por mi hija y por mis sobrinos y por mis primos, hermanos, mis vecinos, todos los que habitamos aquí en la ciudad, yo me siento preocupado y con una responsabilidad por aportar algo. Y del otro y de los otros lados veo nada más una crítica intestinal de tú hiciste esto y tú te robaste aquí, tú te robaste allá y tú hiciste aquí, y no hay una propuesta. Y las propuestas que hacen, hablando del debate, que fue hace poco, digo, tuve que verlo porque estoy Sí, metido en claro, esto, ¿no? claro, claro. Que antes ni los veía, ahora los vi. Me llamó mucho la atención que cualquiera de los tres, cuando le dijeron, oigan, ¿qué van a hacer con la corrupción? Que fue uno de los grandes temas. Todos coincidieron en lo mismo. Dijeron, vamos a hacer un grupo de ciudadanos que no pertenezcan a la política para que nos cuiden lo que hacemos. ¿Qué somos nosotros? Un ciudadano. Eso soy yo. Ese es el Arqui Guillermo Monarres Bota. Un ciudadano. Entonces ellos mismos están diciendo, oigan, los ciudadanos que nos cuiden, pues aquí vamos. ¿Sí me entiendes? O sea, Ujú. escuchas el lenguaje que dicen, se pelean entre ellos, se echan unos a otros, que unos estuvieron en el PRI, luego se fueron a Morena, y luego de Morena se fueron al PAN, y luego del PAN se fueron al PRD, y luego del PRD, como si, como si fuera, ¿cómo te diré? Una gelatina de varios colores
y te da el mismo sabor, el caldo ese que te digo. Ujú. Al final, yo no le creo, ¿eh? A uno que estuvo en un partido y luego se va a otro partido y llega y te dice, ahora sí te voy a salvar. A ese soy yo. Ay, canijo, ¿dónde está la receta? ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no lo hiciste hace 10 años? Hace 3, hace 4 años. Arquitecto, ¿qué opina de temas impensables, por ejemplo? Que va muy de lo mismo, ¿eh? Pero nomás como un puntito que me generaba intriga, que ahora existe el famoso PRIAN, algo que era una broma antes, ahora hoy hizo una realidad. ¿Qué opina de ese tipo de cosas? No tengo la menor idea. O sea, ¿cómo funciona eso? Con hipocresía. No, no, no lo veo de otra manera. ¿Cuál es el interés de una persona que modifica sus ideales? ¿Cuál es el interés? Cualquier cosa menos el profesional. Imagínate que tú tienes tus principios hechos, tú tienes tu forma de hacer las cosas, tu familia te educó de una manera y de repente dices, oye, no, no creo que sea lo correcto, me voy a ir de aquel lado. Y luego a tu familia le dices, es que mi familia era lo peor, hizo lo que no sé qué, y, no, no me maltrató, me hizo aquí. Y luego de repente te vas a otro lado. Y al otro lado también le vas a decir, no, es que de aquel lado está de lo peor y no se hicieron ni deshicieron. Pero al último regresas con el mismo. ¿Quién está mal? Pues el que anda para todos lados. No, no la institución donde tú estuviste, va. Cualquiera de las instituciones tiene buenos ideales. Si te pones a leer lo que es el PRI, los ideales objetivos del PAN, pero todos iniciaron con una buena idea, todos son una buena idea, pero aplicarla, pues es donde entra el factor humano. Ok. Y el factor humano depende de quién eres. O sea, si estás hecho de una pieza o no estás hecho de una pieza, si tienes valor para hacerlo, si tienes la capacidad para decir no a veces, o si tienes la capacidad de reconocer los errores. Yo no encuentro mejora en ninguno de mis trabajos, sino primero sé dónde me equivoqué. Y eso me ha hecho a mí, a tener una cara a veces roja de vergüenza y decirle a tu cliente, me equivoqué, la regué, pero me lo vamos a solucionar así. Yo no encuentro en ninguno de los políticos, ni uno, el que me menciones ahorita, de los últimos 20 años, que me diga, o que diga con sinceridad, nos equivocamos. O el PRI se equivocó, la regamos en esto. Tuvimos una cantidad de personas que deshicieron, hicieron, no hicieron, de cualquier cosa, para no poner adjetivos. Claro. Pero no te encuentras a nadie. Al contrario, andan la gran mayoría ahí y yo y resolví, hice, y te prometo, y ya, mijo, tienen la bolsita de los milagros enseguida. Ajá, ajá, claro. Yo eso como ciudadano lo veo, creo que mucha gente lo ve, digo, con los que lo platicamos. Y a mí me han comentado en varios lugares, primero me criticaron que por qué andaba cuando les explico por qué ando haciendo un proyecto como este tipo nuevo, se suman. Digo, oye, somos ciudadanos, ¿a poco vamos a dejar el futuro de nuestros seres queridos, que la mitad de los que habitan en la ciudad, casi la mitad, son menores de edad? O sea, ¿qué futuro les vamos a dejar? Preferible ir y aportar algo, con una cosita que podamos, ya ganamos. Claro. Arquitecto, hay una dinámica que hemos trabajado con algunos invitados y nos dimos a la tarea con usted que pues tenía todo el expertise de la ciudad, que le llamamos porras. O sea, si amerita una porra o una mentada. Arquitecto, preguntamos en las redes sociales, espacios en la ciudad de Chihuahua, que pues para ver usted qué opinión tenía, si la califica como una porra para el gobierno en turno o la mentada, Ujú. las turboglorietas, Mentada. ¿sí? ¿Qué opina de las turboglorietas? Para tener acciones urbanas de definiciones o de soluciones, primero tienes que verlo en lo macro y luego en lo particular. En lo particular es una solución inmediata, pero no te va a resolver la problemática, igual que muchos de los pasos a desnivel. Yo pudiera decirte que funcionan no donde se pusieron, sino en otros lados, en zonas de menor tráfico. De acuerdo. El periférico de la juventud.
Periférico tiene una porra, sí es una condición que soluciona. Desafortunadamente se le mete demasiado dinero a una inversión que ya es demasiado costosa y se le sigue metiendo, olvidándose de muchas otras zonas que pudieran resolver la problemática que existe ahorita. O sea, me ha tocado ver en los últimos 10 años inversiones en esa zona de la ciudad que pudieran servir para otras áreas de la ciudad que no tienen absolutamente nada. Y que esas inversiones no van a solucionar la problemática del tráfico. O sea, estamos metiéndole mejorales a un cáncer en lugar de atacar el cáncer. Y ese cáncer es la movilidad urbana. Y ese cáncer tiene otra solución, una quimioterapia diferente. Sin embargo, se le sigue metiendo. El foco del Sí. periférico, ¿verdad? Sigue robando La la atención. estructura vial es la que tiene la porra. Las inversiones que se le están metiendo, una mentada. Muchísimo dinero para muy poca gente. Cuando no tienes un parque adecuado, cuando no tienes áreas verdes, cuando no has solucionado el relleno, cuando no has solucionado condiciones de equipamiento, de infraestructura. Híjole, qué interesante tema. Me dejó hasta pensativo, de que es muy cierto, es muy costoso, muy pocas personas para realmente la necesidad tan grande que hay Y también ya en para otras pasar áreas. por ahí Ay, caray. durante 5 minutos. No, pues, Cuando vives en una zona en la que tus hijos o la persona que se queda de una familia, el cónyuge, el esposo o la esposa, cuidando a los hijos durante 12 horas en un área donde a lo mejor no puedes ni abrir la puerta porque no hay seguridad, en donde no puedes sacar a tus hijos a un parque porque pareciera que es para reptiles, ¿no? Que es desértica y con jueguitos de la época de hace 40 años, de los juegos que puso el primer urbanizador ahí, nomás los pintan de diferente color y los puedes agarrar con la mano y están así gruesos, pero donde no tienen pintura, pues están a la mitad, ¿no? claro, Es absurdo que sigamos pensando únicamente en el beneficio de un sector de la ciudad, olvidándonos en el 80% del resto de la ciudad. claro. Arquitecto Riveras de Sacramento. Riberas de Sacramento, hay una condición, por lo que me dicen, difícil ahí de seguridad pública, de carencias importantes. No sé qué estará pasando ahí, pero pobre gente la que vive en ese sector, que a veces te ofrecen Infonavit, por ejemplo, que es donde esta zona que me acabas de mencionar, al igual que Punto Oriente, Ujú. pues son de créditos de Infonavit que a veces no cumplen con las necesidades para habitarse, para vivir y para desarrollarse como sociedad. Sin embargo, es la única alternativa que tiene una gran cantidad de la población. Cuando esa población pudiera venirse a zonas más céntricas, ¿no? Pero los propios reglamentos a veces son una trampa, un tropiezo, en lugar de que favorezcan esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Segregas a una parte de la población, la mandas a lo más lejos, sin servicios, sin seguridad, de la mano de Dios. Es donde se genera la pobreza y la pobreza extrema. Volviendo a lo que son los pueblos, la forma de vida es muy similar en todos. Prácticamente los que se dedican al comercio son los que viven mejor, es la clase alta, pero son el 10% en la mayor parte de la población. Ese 90% vive en las mismas condiciones. Todos viven igual, tienen una misma tipo de casa, van todos a la misma escuela, sus hijos, los nietos, los bisnietos, todos van a la misma escuela. Los maestros nomás van cambiando, pero son los mismos salones, los van arreglando. Cuando sales de ahí, como en mi caso, que tus papás te dicen, queremos que nuestros hijos crezcan, se desarrollen, tengan una carrera, no sean mineros, alguna cosa. Entonces vienes aquí a la ciudad, pero vienes a una sociedad que no conoces, con la que no has convivido, y luego empiezas a buscar las zonas donde esté la única oferta de vivir y siempre es en las periferias, periferias, periferias. Y esa gente a veces no cuenta con el trabajo, no cuenta con la educación y empieza a carecer de servicios,
de alimentos, inclusive de tecnología, y todo eso forma parte de la pobreza. Y la pobreza extrema es en proporción a las poblaciones. Del de la pobreza extrema de la ciudad, cuando en teoría y en imagen tenemos una cantidad de inversión, el gobierno apoya muchas cosas, pero sin embargo tenemos una alta condición de inseguridad, insalubridad, de que no tienes tecnología, de que no tienes un vehículo, de que no tienes una movilidad adecuada, una escuela próxima, así cercana, espacios religiosos, espacios culturales, y todo eso son índices que miden pobreza y pobreza en extrema, no nada más que te falte el alimento, hay una cantidad de índices. Entonces, estas zonas que tú me pones son una mentada. ¿Por qué? Porque se olvidan de estas zonas. ¿Por qué? A veces por conveniencia, a veces porque no quieren o porque no es redituable invertir en esas zonas. Y me refiero a las instancias de gobierno, no a los empresarios. Porque el empresario siempre tiene una tiendita de barrio ahí, siempre tiene una panadería, siempre tiene una mercería, siempre tiene algo, sino a quienes brindan los servicios que le faltarían a este tipo de sociedad. Y la otra es que los esquemas de desarrollo de construcción son obsoletos para estas zonas. Es el precio más barato, que es allá a 12 kilómetros de un predio, y luego le sacan el máximo provecho de urbanizar rectangular con unos mini frentes, con unas zonas con un proyecto que no puedes ni ampliar o que a veces ni la capacidad se tiene de ampliar, pero que además te topas con que no puedes salir en la noche porque el parque no es parque, es una sola banca, no hay vegetación, no hay quien socialice, ¿por qué? Porque todo el mundo vive al interior. Hay un urbanismo post-pandemia y ese urbanismo post-pandemia lo que trata de hacer es rehabilitar los espacios públicos para que verdaderamente ya esté el adulto mayor ahí, los niños, los adultos, pero no nada más eso, hay una gran cantidad de gente, de personas con capacidades diferentes que pueden ser desde síndrome Down hasta autismo y otro tipo de generaciones, por llamarlo de esa manera, o de discapacidades, donde ya ahorita todos ellos tienen que convivir. Entonces, ya no se hacen únicamente centros especialistas para eso. Este nuevo urbanismo post pandemia trata de ver esto. Y lo hacen en zonas, primero, de las más carentes de este tipo de servicios. Entonces, este es una condición que debería replicarse en zonas como aquí. Qué bárbaro, arquitecto. Nos está dando una cátedra, está muy, muy interesante. Tenemos un último punto, discúlpenos que ya le hemos robado mucho tiempo. Un último tema y ahorita le decir una conclusión por qué elegimos estos Ujú. puntos. ¿Qué opina de Distrito 1? Distrito uno es como aspiracionista. Y no por caer en los términos en los que políticamente se están generando ahorita, ¿no? Distrito uno es un área que te pudiera yo decir en la profesión como profesionista, te puedo dar dos escenarios. El primero, el que todo el mundo vemos, que es muy agradable, contemporáneo, algo que no se había visto aquí, lo que tú quieras, ¿no? Bien diseñado por algunas condicionantes, pero ¿por qué no más hay uno? ¿Por qué nada más hay un distrito? ¿Por qué nada más ahí crecen los edificios de varios niveles como hongos silvestres? ¿Por qué no en otra parte de la ciudad? ¿A poco en otra parte no se puede hacer? ¿A poco nada más ahí es esa condicionante para diseñar? ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? ¿Por qué no se puede hacer en otro lado? Sí hay muchas respuestas de eso, ¿no? La primera es que no te dejan. La segunda es que a lo mejor no eres la persona adecuada para desarrollar en otros lados. A lo mejor es que no te dan las posibilidades para hacerlo, porque inversión sí hay un montón de inversión en la ciudad. Y vemos ejemplos aislados en diferentes partes de la ciudad, pero nada similar. Entonces sí hay dos caras de esta condición. Entonces, hay quienes compran como inversión en estas zonas y rentan. Y luego hay gente que quiere irse a vivir en renta y no ser
el propietario de eso, sino formar parte de un estilo de vida. Pero ese estilo de vida pudiera replicarse en otras zonas y generar beneficios a esas otras zonas como se ha ido generando en este. O sea, si te fijas, tiene pasos a desnivel, tiene controles de vehiculares enormes, tiene un periférico pegadito enseguida, tiene puentes, tiene una serie de condicionantes que otras partes de la ciudad no tienen. Que si eso se fuera generando en otras partes de la ciudad, la ciudad sería más homogénea en ese sentido, porque sí hay población que quiere esa forma de vida, pero también hay población que quiere mantenerse como es y tener esos beneficios también de imagen, de servicios, de cuidado, de protección, de una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba en arquitectura, había dos catedráticos que hicieron una asociación civil y que ellos así generaban unos estudios y después exposiciones que le llamaban contraposiciones. Y entonces reflejaban las diferencias que encontraban en la ciudad y cómo socialmente afectaban a una parte de la población. Entonces ponían una vivienda de aquella época, que en aquella época San Felipe era de lo más del santuario, y luego ponían una del Cerro de la Cruz, te ponían una de lo que era el barrio de Londres, por ejemplo, que eran muy diversos y diferentes. Y le preguntaban a la sociedad qué opinaba de las cosas. Y entonces concluían de que empresarialmente era, primero, muy saludable que pudiera haber este tipo de inversiones, pero también decían, ¿por qué no se hace en otro lado? Por qué no existe esa igualdad en las condiciones? Bueno, esa igualdad se puede lograr con condicionantes de urbanismo también. O sea, si nosotros satisfacemos como diseñadores las necesidades, la imagen y las condicionantes de vida para todo mundo, donde quiera estar o vivir, pudiera ser, ¿cómo te diría? No se vería en la ciudad del distrito. Pudiera ser una zona la que conocerías como un elemento de referencia, como es un Plaza del Sol, como es el Hospital del Seguro de la universidad, un elemento de referencia. Sin embargo, es una condición de aspiración ahorita. Es como un manejo de mercadotecnia y hay alguien que lo puede hacer y hay alguien que no lo puede hacer. Yo lo único que veo es hacer notar una diferencia palpable en muchas condiciones. Arquitecto, como conclusión a este ejercicio que acabamos de tener, si bien sabemos que en todos los países, en todas las ciudades, en todos los estados hay diferencias, hay contrastes, hay dualidades entre los poderes adquisitivos, ¿cree que en Chihuahua sí sea muy marcado el elitismo y estas diferencias de clases sociales? Sí, y lo creo por la forma de ser de la gente propia de la ciudad, de la de antaño. Sin embargo, yo te puedo decir que no es una repercusión en la forma de hacer la vida. Por ejemplo, yo trato mucho con los trabajadores de la obra y los trabajadores de la obra es la gente más eh, lógica, más común de vivir la vida. Las diferencias, si tú le preguntas a cualquier persona en cualquier parte, pues claro que va a haber diferencias y eso depende mucho de cómo, depende mucho no nada más de ti, del ambiente en donde estés. Y ese ambiente donde estés tiene que ser favorable para que tú decidas a cuál pertenecer. Es difícil que ese ambiente se dé, pero se puede lograr. O sea, tú puedes seguir, como te comenté ahorita, tú puedes seguir siendo la persona que viva en Santa Rosa de toda la vida y que ama Santa Rosa y que en algún momento diga, pues, ¿por qué no me voy a cruzar el periférico de la juventud, que es donde está todo lo nuevo, y va y se compra allá? Claro, lo puede hacer todo mundo, pero sí tiene que haber un ambiente que lo favorezca. Y ese ambiente sí lo genera las instituciones de gobierno. Y te voy a mencionar una condición, la de seguridad pública.
Si la seguridad pública no está controlada en la ciudad, el ambiente y las posibilidades de desarrollo son limitantes para un sector de la población. ¿Por qué? Porque no tiene el empleo, porque no hay un empleo bien remunerado, porque no va a haber inversiones que generen mejores empleos y ese poder adquisitivo no se va a repercutir en la población. Y la otra es que estamos generando una ciudad de sector terciario únicamente, que es el sector del consumo, y no del sector primario, que es el de la transformación. Sí generamos mucho el de la manufactura en la industria, pero no el de la transformación. Y donde hay verdadera riqueza es donde hay transformación. Y el mejor ejemplo, pues, es la zona metropolitana de Monterrey. Monterrey es indiscutiblemente la zona de mayor transformación del norte del país y existe también el Bajío. Esas dos zonas derraman economía y riqueza como no tienes idea. ¿Cómo llegó a hacer eso? Pues hay unas condiciones que el gobierno pudo hacer para que eso funcionara. Eso no lo vemos aquí ahorita. Ahorita no encuentras un metro cuadrado de industria de alto impacto para transformación en el plan director urbano que se acaba de actualizar, que se acaba de recientemente de publicar. ¿Por qué? No sabemos. ¿Por qué no se genera ese tipo de cosas? No tenemos la menor idea. Y hemos, como profesionistas, luchado para que eso sea, ¿verdad? Tenemos nuez, tenemos manzana, tenemos una serie de cosas que pudieran generar productos diversos que transformarían una economía y generarían riqueza en negocios que le dan servicio a ellos y personal que trabaja con ellos. Cuando buscamos únicamente la manufactura, está muy limitado el salario y ese salario pues tampoco le sirve a la gente para vivir. Que además sí hay la posibilidad si tú quieres, pero está limitado. Y esas limitantes las puede quitar y cortar los candados la manera de actuar del gobierno. Sí es bien importante el gobierno, aunque pareciera que no. Arquitecto, ha dejado claro que usted no viene a improvisar, que trae tablas, se denota, sobra su preparación. Muchas Estamos gracias. muy ansiosos que pase el 25 para que regrese aquí y volverlo a invitar y ya nos pueda hablar sin límites de qué viene, que viene para ideas, propuestas en tema sindicatura, pero sabemos que ahorita estamos limitados, pero nos interesa mucho que lo conociera el arquitecto. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un honor para mí estar aquí Gracias, el presente. honor es nuestro aquí. Esperemos que pasando el 25 volvamos Aquí, a sentarnos y platicar ya de manera puntual de lo que podemos o no podemos hacer y totalmente. de cómo de ciudadano a ciudadano vamos a participar en este tipo de cosas. Estamos encantados y muy emocionados porque regrese arquitecto. Y de verdad, nada más que agradecerle. Yo creo que para mí personalmente me lleva una cátedra tanto técnica, pero también como de vida. Y muchas gracias por darse el tiempo. Arquitecto, ¿tiene redes sociales? Sí tengo redes sociales, digo, soy malo para manejarlas, pero he estado manejándolo a través de Arqui Monarres Bota. Aquí Monarris Botán. Está Insta, está Facebook y está TikTok también. Estamos Perfecto. empezando a trabajar con este tipo de cosas. Les comentaba aquí a quienes están ayudando con video y audio que cuando yo salí de arquitectura no existían las computadoras más que en las películas del santo. Entonces las veía en el cine nada más. Y ahorita es bien fácil para ustedes. Este tipo de tecnologías y este tipo de condiciones no lo usan no más que una generación. Y la generación con la que tenemos que tratar, que nos tiene a veces así, no usa esto. Entonces, hasta en eso hay condiciones de ser obsoleto, ¿no? Entonces, pues, ahí andamos, ahí andamos. No, lo hace muy bien, de verdad, que le deseo que esa capacidad de comunicación no la pierda, porque la verdad es muy buena y pues ojalá aquí sea uno de sus invitados recurrentes porque tiene mucho que aportar, de verdad, arquitecto. Pues bueno, te agradezco muchísimo. Todo mundo, ahorita como mencionas, arquitecto, y siempre me dicen, Arqui Monarres Bota, todo mundo. Y a veces, fíjate, como condición, uno de mis amigos me decía, el arquitecto Monarres Bota, eh, ¿qué me decía él? Líder de su destino y de pasado de su señor. Entonces,
Qué bueno, que de verdad yo estoy seguro que le veré muy bien estas elecciones y vamos a estar muy, muy al pendiente de todo lo que haga arquitecto. Esperemos, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Perfecto. Señores, no se pierdan la segunda parte con el arquitecto Monarres, donde ya pasando esta brecha y este límite van a tener toda la información sobre él. Síganlo en todas sus redes sociales. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, arquitecto. Gracias a ti. Gracias.